Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 25. La Guerra Siria. Antes de comenzar este capítulo, tengo importantes anuncios que hacer respecto al podcast. Este quizás sea el último capítulo que escuchen en un par de semanas. Recientemente he notado que en muchas de las plataformas desde donde me escuchan, la primera docena de capítulos ya no se encuentran disponibles. Debido a esto, voy a tener que hacer un cambio en mi servicio de hosting. Les pido un poco de paciencia extra, ya que esto no es exactamente mi especialidad. De momento, el único lugar donde se puede escuchar el podcast completo es en el blog y en el canal de YouTube. Tanto en Spotify como en Google Podcast he visto que solamente aparecen los últimos 20 capítulos. También creo que en iVoox se pueden encontrar todos los capítulos anteriores, pero todavía tengo que terminar de chequear y de asegurarme de que todo va a seguir funcionando. La última semana, Roma se vio arrastrada a la intrincada política griega y emergió victoriosa de su breve guerra contra Filipo V de Macedonia, el poder líder en el mar Egeo. El héroe de la Segunda Guerra Macedónica, Gayo Flaminio, había declarado a Grecia libre de interferencia extranjera, para la alegría general de los orgullosos griegos. Sin embargo, era una peculiar forma de libertad, ya que Flaminio no contaba a Roma como uno de los poderes extranjeros de los que Grecia estaba libre. Pronto, Grecia comenzaría a ver de reojo a sus libertadores, que se estaban convirtiendo en ocupadores. Una facción de griegos, hartos de la presencia romana, buscarían al otro lado del Egeo a otro poder del Mediterráneo que pudiera expulsar a los romanos, el Imperio Seleucida de Siria, liderado por Antíoco III el Grande. Los problemas comenzaron en el 195 a.C., un año después de la declaración de libertad de Flaminio. La Liga Etolia, aquella colección de ciudades que habían sido los primeros aliados de Roma en Grecia, sintió que no habían recibido toda la recompensa que merecían por toda la ayuda prestada a los romanos. Toda su ayuda a Roma había sido dada con la suposición de que una vez que los macedonios fueran expulsados, la Liga Etolia obtendría control total sobre Grecia, con Roma retirándose al rol de un amigo silencioso. Pero los generosos romanos no habían castigado a sus enemigos griegos durante las negociaciones, y habían dejado el balance de poder tal cual como estaba, dándole a los etolios el mismo territorio que tenían previo a la guerra con Filipo. Roma estaba al tanto de las quejas de los etolios, y también estaba al tanto de que los etolios estaban negociando con Esparta para formar una alianza que se pudiera prestar a Antíoco si es que el rey sirio decidía lanzar una ofensiva antirromana. Esperando prevenir la alianza, Flaminio envió una fuerza contra Esparta, y fácilmente derrotaron a los griegos superados numéricamente. Ese movimiento fue una victoria táctica y retrasó una posible alianza entre etolios y espartanos, pero estratégicamente fue un fracaso, ya que llevó a la opinión pública de los griegos contra Roma. Si Grecia era tan libre, ¿por qué un ejército romano atacaba a Esparta? Si Grecia era libre, ¿qué hacía un ejército romano allí en primer lugar? La crisis de opinión pública se disparó a partir de ahí. Los amigos de Roma en Grecia empezaban a convertirse en una especie escasa. Mientras Roma se movía contra Esparta, enviados fueron mandados a Antíoco en Siria, incluyendo a la estrella de esos tiempos, Escipión el Africano, para convencerlo de que se mantuviera fuera de Grecia. Los delegados romanos anunciaron su doctrina de libertad política en Grecia y ordenaron a Antíoco que se mantuviera de su lado del Helesponto. Antíoco le causó gracia estas demandas, señalando que si Grecia era tan libre, ¿qué hacían los romanos allí? Era un buen punto.
y los romanos no tenían ninguna respuesta real a eso. Antíoco expulsó a la delegación, diciéndoles lisa y llanamente que las demandas romanas en Grecia eran tan absurdas como si Antíoco les dictara política a los romanos en Italia. Cada uno haría bien en ocuparse de sus propios asuntos. Pero antes de que el cortés encuentro se convirtiera en un abierto antagonismo, Antíoco había recibido a los romanos con toda la pompa de un gran poder visitante. También, como invitado de Antíoco, estaba Aníbal Barca, el azote de Roma, que ahora vivía exiliado junto al rey. En una de las reuniones cara a cara más fascinantes de toda la antigüedad, Escipión y Aníbal se encontraron presentes juntos en un banquete. Escipión, un poco atizando a Aníbal, le preguntó al cartaginés casualmente quiénes pensaba que eran los más grandes generales de la historia. Aníbal respondió que pondría a Alejandro Magno primero, una elección con la que Escipión coincidía. Siguiente, a su vez atizando un poco a los romanos también, dijo que Pirro de Epiro sería su segundo mejor general de todos los tiempos, señalando sus victorias contra los romanos. Entonces Aníbal audazmente afirmó que se pondría a sí mismo tercero en esta lista. Escipión, esperando que Aníbal le diera la satisfacción de reconocerlo a él como un mejor general, estaba sorprendido ante esto. ¿Cómo podría Aníbal decir que era mejor general que el hombre que lo había derrotado? Como forma de recordarle el resultado de Zama, le preguntó a Aníbal cómo se calificaría si hubiera logrado derrotarlo en África. Aníbal le respondió que si fuera así, se pondría a sí mismo por encima de Alejandro, es decir, una forma indirecta de reconocer que haber derrotado a Escipión habría sido su logro más grande. Pero aún así, el general romano no merecía un lugar entre los más grandes de todos los tiempos. Seguro Escipión quiso compensar un poco de su ego herido, recordándole que era él quien cenaba como representante de honor de un gran poder en la corte del rey sirio, mientras Aníbal estaba allí invitado como un mendigo. ¿Quién es el mejor general, genio? Al final de las negociaciones entre Roma y Siria, los dos poderes estaban dándose cabezazos. Ambos estaban siendo guiados a una lucha por sus aliados en Grecia. Los etolios rogaban a Antíoco que echara a los romanos de Grecia, y el reino de Pérgamo le pedía a Roma que atacara a su vecino Antíoco. Aníbal le dijo al rey sirio que aceptaría liderar una invasión a Italia si le proporcionaban las tropas y los recursos necesarios. Pero parecía que no se llegaría a una lucha frontal. Así que los etolios presionaron la situación atacando simultáneamente a 3 ciudades griegas aliadas a Roma, cada una de ellas que podía servir como posible entrada de un ejército invasor sirio. Fueron rechazados en 2 de esas ciudades, pero los ciudadanos del pueblo de Demetriade, cansados de la presencia romana, los recibieron con los brazos abiertos. Esta acción, sumada a ciertas señales de que los romanos querían dejar Grecia, convencieron a Antíoco de que había llegado la hora de la invasión. Juntó a 10.000 soldados y navegó hacia Demetriade, pero cuando llegó, 2 hechos se hicieron muy evidentes. Primero, los etolios habían pintado un cuadro poco sincero sobre la recepción que Antíoco iba a recibir. Bienvenido no como un liberador, sino como un invasor extranjero, encontró las puertas de Grecia cerradas a su ejército. En segundo lugar, el interés de Roma por Grecia solo disminuía mientras ningún otro poder decidiera ocupar su lugar. La llegada de los sirios detonó una respuesta romana inmediata. Se reunieron 2 legiones que navegaron a Epiro, donde desembarcaron y comenzaron a marchar derecho hacia los invasores que estaban acampando en la costa del Egeo. Al mismo tiempo, la Liga Aquea, una confederación rival de los etolios, se declaró como aliada de Roma. Antíoco y sus 10.000 ahora enfrentaban un ejército de más del doble de ese tamaño.
Sabiendo que había hecho un error de cálculo, pero tampoco deseando simplemente huir, Antíoco buscó un terreno donde la superioridad numérica de los romanos fuera anulada, y eligió el cuello de botella más famoso de la historia, las Termópilas. Unos 300 espartanos habían resistido allí a 2 millones de persas, ¿cierto? Entonces 10.000 contra 20.000 sería una apuesta segura. Excepto que los sirios no eran los espartanos, los romanos no eran los persas, y hasta el más despistado ya sabía que existía un atajo alrededor de ese pasaje estrecho. Podría haber sonado bien en papel o en papiro, pero cuando los romanos llegaron, esta batalla de las Termópilas no tuvo nada de la gloria de la original. La victoria romana fue rápida y decisiva. Antíoco se retiró al otro lado del Helesponto y los romanos, oliendo sangre, le pisaban los talones. El único legado duradero de esta batalla de las Termópilas fue la entrada de Catón el Viejo en el escenario histórico. El hombre que dominaría la política romana en los siguientes 50 años se hizo famoso al encabezar la carga contra la retaguardia siria, que probó ser la maniobra crítica para ganar la batalla. Catón, el gran conservador de su tiempo, sería el defensor líder de la vieja virtud romana, y se encontraría constantemente enfrentando a Escipión el africano, que representaba al moderno hombre romano, helenizado y conocedor del mundo. Catón lucharía una batalla perdida contra la evolución del carácter romano, pero sería idealizado por generaciones futuras que sentían nostalgia por el estoicismo simple de una mítica edad de oro, que contrastaba tanto con el corrupto estado en el que vivían actualmente. En el 190 a.C., adoptando una clara posición agresiva frente a Antíoco, los romanos eligieron como cónsul a Gneo Escipión, hermano de Escipión el africano, y enviaron a ambos hermanos a Grecia para seguir la política que seguramente harían. Los escipiones, famosamente atrevidos, no perdieron el tiempo y lanzaron sus ejércitos al otro lado del Helesponto, llevando a los romanos a Asia Menor por primera vez. Mientras esto ocurría, más al sur, Aníbal, que por envidias cortesanas había sido despedido de la corte del generoso Antíoco, había quedado relegado al comando de una pequeña flota que enfrentaba a Rodas, aliada de Roma, en la costa de Asia Menor. El gran comandante, cuyos talentos se estaban desperdiciando, no pudo arrancarle una victoria a la flota enemiga y terminó expulsado por la armada de Rodas. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si Antíoco permitía a Aníbal liderar sus tropas en Grecia o lo ponía a la cabeza del ejército que estaba a punto de ser aniquilado por los hermanos Escipión? Quizás la potencia romana hubiera sido demasiada, pero aún existe la posibilidad de que hubieran logrado contener a los romanos en el oeste. Definitivamente, dejar a Aníbal en el banco de los suplentes no fue bueno para Antíoco. La batalla decisiva llegó en Magnesia, en el límite entre Pérgamo y Siria, actual Turquía, donde Antíoco había reunido a 70.000 sirios y mercenarios. Contra esta fuerza marcharon 50.000 italianos y una mezcla de aliados griegos. La superioridad numérica de los sirios fue fácilmente anulada por el mayor talento de los romanos. A los inveterados sirios les faltaba la dureza y el profesionalismo de los romanos, y el resultado de la batalla nunca estuvo en duda. El ejército de Antíoco fue destrozado, y la disparidad entre los dos poderes supuestamente iguales quedó en evidencia. Con un ejército romano victorioso en Asia Menor y prácticamente intacto, la verdad se volvió aparente. Roma no tenía igual en todo el Mediterráneo. Los términos que los romanos impusieron al derrotado Antíoco fueron muy duros. Se demandó un inmenso pago de dinero, los hijos de nobles romanos que habían sido tomados como rehenes tuvieron que ser devueltos, y el rey sirio aceptó nunca más cruzar los montes Taurus, que separaban Anatolia y Medio Oriente. Este límite se convirtió en la frontera de facto del creciente Imperio Romano.
Aunque Grecia y Asia Menor no serían incorporados como provincias oficiales por años, el dominio romano en la región no estaba en duda. Este era un mundo romano y los griegos simplemente vivían en él. El resultado de la guerra parecía ser otra medalla más para Escipión, pero en cambio se convirtió en la fuente de una enorme amargura que lo acecharía por el resto de sus días. Al regresar a Roma, los escipiones fueron acusados por Catón y sus aliados de malversar fondos de guerra. Sin negar los cargos, Escipión le preguntó al Senado si alguien presente estaba en desacuerdo con obtener 5 veces más de lo que habían invertido en la guerra gracias a las indemnizaciones que los escipiones le obligaron a pagar a Antíoco. ¿Nadie? ¿Nadie? Los hermanos fueron liberados del cargo por un tiempo, pero 5 años después los volvieron a imputar. Sin embargo, por parte de la pobre planificación de la oposición, los cargos contra Escipión fueron a juicio en el aniversario de la batalla de Zama, y el apoyo popular a Escipión estaba en su punto más alto. Nunca fue condenado por nada, pero el asunto dejó un mal sabor en este general. Retirándose a un terreno en Campania, murió en el 183 a.C. El epitafio de su tumba supuestamente decía: «Patria desgraciada, ni siquiera tendrás mis huesos». Y aún así, nunca negó las acusaciones. Ese mismo año, se cuenta que el mismo Aníbal Barca también murió. Se quitó la vida cuando uno de los reyes en Asia Menor que lo estaba alojando parecía que lo iba a traicionar. Prefirió tomar veneno antes que ser entregado a los romanos. Así, 2 de los más grandes tácticos de la antigüedad salían del escenario histórico, muy lejos de la gloria que alguna vez habían alcanzado. La próxima semana, Roma se enfrentará a un déjà vu. Después de la muerte de Filipo V y Antíoco el Grande, sus hijos tomarán la posta y desafiarán a Roma en campo abierto. Sin nunca haber probado la derrota, estos jóvenes e impetuosos reyes pronto se encontrarían igual de derrotados y desmoralizados que sus padres. Pelear contra Roma sería una forma segura de ser humillado.